Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funciona la herramienta Mover. Esta herramienta nos va a permitir mover elementos y duplicar elementos. La herramienta se activa haciendo clic sobre ella, aquí en la herramienta Mover, o pulsando su atajo de teclado, que es la tecla M. Vamos a ver que al utilizar esta herramienta, el efecto que va a tener sobre los elementos puede variar o puede causar diferentes efectos dependiendo si el elemento está conectado con otros elementos o no. Vamos a utilizar la herramienta en esta arista y la podemos utilizar a nivel general moviendo la arista o haciendo clic en sus extremos, y podremos mover un extremo independientemente de otro. Ni que decir tiene que cuando realizamos cualquier momento, todos los sistemas de inferencia que hemos visto en todos los vídeos y en el vídeo de inferencia funciona aquí también. Podemos utilizar cualquier elemento que esté en pantalla o los ejes como referencia para realizar inferencias sobre ellos, y también podemos realizar bloqueos, como siempre, con la tecla mayúscula sobre las inferencias que queramos. Siempre se recomienda que al utilizar la herramienta por primera vez echemos un vistazo a los métodos abreviados que nos van a dar pistas sobre las combinaciones de teclas que podemos utilizar con la herramienta para funcionamientos secundarios y también información sobre las posibles inferencias que podemos hacer con esta herramienta. Bueno, ya hemos visto cómo mover una arista de manera individual y sus vértices, y vamos a ver qué ocurriría si lo que intentamos mover es una cara. Si movemos una cara, bien porque la hayamos seleccionado con la herramienta seleccionar, o bien porque hagamos clic con la herramienta mover directamente encima de ella, se nos va a mover la cara, pero también se nos van a mover los lados que componen el perímetro de esa cara. Es decir, no podemos llevarnos la cara y que los lados se queden allí. Se mueve todo a la vez. ¿Qué pasa si lo que movemos es un lado que forma el perímetro de una cara? Pues pasaría esto, que la cara se viene con nosotros y el resto de lados que están conectados a este lado también se viene con nosotros a donde nosotros nos movamos, ¿vale? Con la libertad que nos permita pues la naturaleza del objeto que estamos moviendo. Vamos a ver que dependiendo de la forma del objeto habrá movimientos que estén permitidos y movimientos que no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces esta sería la forma. También puedo mover aquí un vértice y vemos que la cara también se viene con nosotros a donde nos vayamos y que los lados que están conectados con este vértice también se mueven. Estamos viendo que al realizar los movimientos, la naturaleza de este objeto que está en un mismo plano no me permite salirme de ese plano cuando yo me muevo. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, vamos a ver, y orbitamos, vamos a ver que estamos trabajando en el mismo plano, ¿vale? Si yo hago todos estos movimientos, siempre estoy en el mismo plano. No me puedo salir del plano porque estoy trabajando en una cara. Si yo quisiera salirme del plano y que se produjera algún pliegue en la cara porque yo me estoy llevando un elemento fuera, tendría que utilizar la tecla Alt. Aquí lo pone. Alt activa o desactiva el autopliegue. Y si hago clic una vez en la tecla Alt, ya me puedo mover con libertad por todo el espacio 3D y utilizar cualquier referencia o inferencia que yo quiera. Y si el plano no se puede mover de la manera que yo estoy moviendo este punto, pues entonces se plegará. Aquí me he movido un punto en el que los cuatro lados ya no están en el mismo plano, entonces necesita esa cara tener un pliegue. Pues el pliegue se genera automáticamente. Entonces, el que yo no pueda hacer esto de primera y necesite activar la tecla Alt es una especie de protección que me hace para que no me salgan aristas nuevas o caras nuevas y yo no me pueda dar cuenta. Entonces, si quiero que aparezcan, entonces tengo que pulsar la tecla Alt. En este ejemplo no sé, igual no se entiende muy bien, pero vamos a ver otro ejemplo un poquito más adelante en el vídeo que se va a entender perfectamente. Si lo que intentamos mover es una arista aquí, pues nos va a pasar lo mismo, la arista se va a venir con nosotros, ¿vale? Y vemos el mismo efecto. Nosotros nos movemos y todo lo que esté conectado a esta arista, tanto líneas como caras, se vienen con nosotros. Si lo hacemos a nivel de puntos, seleccionamos cualquier punto y lo movemos, ocurre lo mismo, se viene con nosotros. Y si lo hacemos a nivel de cara, pues ocurre lo mismo. Todo lo que esté conectado con esa cara se viene con nosotros. Entonces ya vamos viendo cuál es la manera de mover las cosas. Las seleccionamos, sea a nivel de punto, a nivel de arista o a nivel de cara, y todo lo que esté conectado con ello, con lo que estamos moviendo, se viene con nosotros. Vamos a ver el mismo ejemplo aquí. Nos podemos mover, ¿vale? Hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Voy a mover la arista y fijaos que aquí ocurre una cosa curiosa. Aunque parece que yo me estoy moviendo libremente, y lo estoy haciendo, la arista solo se está moviendo a lo largo del eje verde y a lo largo del eje azul. Es decir, solo sube y baja y avanza hacia esta dirección o hacia este sentido. Si yo intento moverme a lo largo del eje rojo, la propia naturaleza del objeto hace que ese movimiento no se haga. Aunque nos lo parezca, lo que estamos haciendo es bajar, no estamos yendo hacia este lado. Bajamos y subimos, y si vamos hacia este lado, pues estamos subiendo y bajando. Bueno, la perspectiva engaña bastante, ¿no?
pero creo que me entendéis, ¿no? No me puedo mover en el eje rojo, porque si me moviera, el objeto necesitaría plegar algunas caras para poder adaptarse a ese movimiento y crearía también nuevas aristas. Como la aplicación por defecto me protege de que aparezcan esos elementos nuevos sin que yo me dé cuenta, entonces si quiero hacer esos movimientos tengo que pulsar la tecla Alt. Pulso la tecla Alt y ya me puedo mover en ese sentido y con total libertad. Y si el elemento necesita crear caras o necesita crear aristas nuevas, los va a crear. Hago clic y el elemento pues se ha movido y ha hecho las adaptaciones que necesita. Normalmente realizar este tipo de movimientos y que nos quede exactamente como queremos es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la opción y la podemos usar. Bueno, pues ya hemos visto cómo mover puntos en el extremo de una arista que está suelta, la arista, cómo mover caras y ver cómo se mueven todos sus elementos, cómo mover vértices que están conectados a varios lados y a una cara, y bueno, también cómo activar la función para que se produzcan autoplegados. Todo lo que hemos visto es respecto al movimiento, seleccionando directamente el elemento que vamos a mover al moverlo, pero también podemos utilizar la herramienta selección para seleccionar los objetos que queramos y moverlos con la herramienta mover. Esta sería la forma. Así que puedo mover el elemento sobre el que yo haga clic o puedo mover elementos que yo haya seleccionado de cualquier manera, o bien con un clic, o con un doble clic, con un triple clic o arrastrando el ratón. Bueno, voy a volver a la posición inicial de todos los objetos para ver una última función que tiene la herramienta mover. Con la herramienta mover podemos duplicar objetos. ¿Cómo duplicamos objetos? Pues o bien utilizamos la herramienta encima de cualquier objeto, o bien realizamos una selección y utilizamos la herramienta encima de la selección. Vamos a hacerlo de esta última forma. Vamos a seleccionar este cubo con un triple clic y vamos a utilizar la herramienta mover. Selecciono un punto del objeto y lo muevo. Pero si yo, antes de hacer el segundo clic para dejar el objeto en la nueva posición, pulso la tecla control, me crea una copia del objeto. Así de esta manera yo puedo ir haciendo copias. Estoy haciendo un movimiento y ahora pulso otra vez la tecla control y puedo ir haciendo copias de esta manera. Esta sería la forma de duplicar objetos, evidentemente, y como siempre yo puedo utilizar las inferencias a lo largo de todo este proceso de duplicación de elementos. Vamos a ver otra opción más que tiene esta herramienta en el modo de duplicar, que es hacer varias copias. Yo selecciono cualquier objeto. Ya sabéis que la duplicación la puedo realizar en cualquier elemento que haya seleccionado o directamente en el elemento en que yo pinche para mover. Sea una cara, sea una arista. Donde no funciona es en el extremo de una arista, ¿vale? En el extremo de una arista la tecla control no me crea un duplicado, ¿vale? Sería el único caso que no funcionaría. Bueno, vamos a ver lo que estábamos diciendo. Utilizar la herramienta mover para duplicar elementos de manera múltiple. Seleccionaremos cualquier objeto o directamente sobre el elemento que queramos. Utilizaríamos la herramienta mover. Nos moveríamos a donde quisiéramos pulsando la tecla control para generar la duplicación y haríamos clic. Y una vez que hayamos hecho clic, antes de hacer clic en ningún sitio, yo puedo introducir un número y ahora introducir el operador por o el operador división. Si utilizo el operador por, voy a poner por ejemplo un 5 y un por, se me va a duplicar el elemento tantas veces como indique el número. Como he puesto 5 me ha aparecido 1, 2, 3, 4 y 5. Y si tecleo un número y el elemento divisor me va a ocurrir lo mismo, pero me va a poner esos elementos entre el primer elemento y la posición donde yo he puesto el elemento. En el caso de la multiplicación es al revés. Me deja el primer elemento, me crea el segundo y me crea tantos elementos como yo ya he dicho a continuación. Vamos a probar el caso de la división. Selecciono todo el elemento, selecciono la herramienta mover, me voy a ir un poquito lejos, ¿vale? Para que me quepan los elementos aquí dentro. Hago clic aquí, después de pulsar la tecla control, hago clic y ahora pongo un 1, un 0, bueno, voy a poner menos, voy a poner un 5 y el carácter de división, el operador de división. Le doy a Enter y me crea esas copias entre el primer elemento y el último. Esta sería la forma de duplicar elementos de manera repetitiva. Lo hemos hecho con la selección de un objeto, vamos a hacerlo directamente con un elemento. Me voy aquí, pulso control, lo duplico y ahora pongo por ejemplo un 10 y el operador de división. Y ya tengo ahí las copias realizadas de este elemento. Entonces,
Esta es la forma de trabajar con la herramienta mover para mover elementos o para duplicarlos. Una última cuestión que vamos a ver es, voy a dejarlo como estaba, dónde seleccionar un elemento para moverlo. Cuando movamos un elemento, como podemos utilizar el sistema de inferencia, es importante pensar bien dónde vamos a seleccionar el elemento para moverlo, es decir, en qué punto del elemento vamos a pinchar para moverlo. Porque no es lo mismo si yo cojo este elemento y lo muevo cogiéndolo desde aquí que moverlo cogiéndolo desde aquí. El efecto es el mismo, pero si yo quiero utilizar alguna inferencia o alguna referencia con elementos que ya existen, me va a ser mucho más fácil utilizar esa inferencia si estoy seleccionando un punto final o una arista que si selecciono aquí en medio de la cara. Imaginaos que yo quiero alinear esta pieza con esta cara de aquí arriba. Si yo la cojo aquí, pues aquí va a ser difícil realizar un alineamiento que me quede a mí más o menos como yo quiero, ¿no? Con alguna medición o bien estructurado o exactamente donde yo quiero, ¿no? Igual me vendría mejor seleccionar el elemento aquí para moverlo y ahora ya me es más fácil colocarlo de manera más exacta, ¿no? Esto evidentemente dependerá de la manera que nosotros estemos diseñando lo que sea, si está acotado, si es a buena vista o como sea, ¿no? Pero normalmente nos va a ser más fácil seleccionar de manera razonada el punto desde donde lo vamos a mover para después colocar ese punto en una referencia o una inferencia que queramos utilizar, ¿vale? Entonces siempre es más adecuado seleccionar puntos importantes dentro del objeto que un punto cualquiera al azar. Vamos a verlo otra vez en otro ejemplo. Si seleccionamos el cubo entero, pues será más sencillo si queremos moverlo respecto a alguna referencia, haciendo clic, por ejemplo, en este punto final, para después utilizar cualquier referencia, que hacerlo haciendo clic aquí, por ejemplo, ¿no? Si hacemos clic ahí, realmente estamos cogiendo un punto dentro de nuestro objeto que nosotros no sabemos exactamente cuál es, ¿vale? Porque no tenemos ninguna referencia a este punto aquí en esta cara. Entonces, si después queremos asociarlo a alguna referencia, pues no nos va a quedar bien. Bueno, no sé si esto se entiende muy bien lo que estoy intentando explicar, pero bueno, la cuestión es que siempre que vayamos a mover un objeto o un conjunto de objetos que tengamos seleccionados, intentemos hacer clic a la hora de comenzar el movimiento en un punto significativo del objeto, no en un punto que, bueno, pues este punto que tenemos aquí seleccionado no es muy significativo y realmente pues no sabemos en qué punto exactamente del objeto estamos realizando el movimiento, ¿no? Bueno, pues nada más. Esta sería la forma de utilizar la herramienta mover para mover elementos, tanto aristas como puntos, como vértices, como caras. Vemos que todo lo que esté conectado a lo que se está moviendo se viene con nosotros y se podrá deformar de manera libre si pulsamos la tecla Alt o de manera más rígida si no pulsamos la tecla Alt. Y también hemos visto que con la herramienta mover podemos duplicar objetos y podemos también multiplicarlos. Podemos hacer que esa multiplicación de elementos aparezca entre el primer y el último elemento, o podemos hacer que esos elementos aparezcan secuencialmente desde el primero al segundo, que es el que hemos movido, y así hasta el último, con los operadores asterisco y con el operador división. Bueno, pues esta es la forma de utilizar esta herramienta. Un saludo.